Voy a tomar los versículos del 5 al 8. Y dice la palabra del Señor, capítulo 6 del Evangelio de Juan, del 5 al 8. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén a su palabra. Amén. Recordarán que la primera parte dije que habían hombres y mujeres que se acercaban a Cristo porque veían las señales que había hecho los enfermos. Y también dije que de alguna manera Jesús compartía una comunión especial con sus discípulos, una comunión especial a la hora de transmitirles enseñanzas, misterios del reino. Pero sigue este pasaje donde dice que cuando Jesús alzó sus ojos y vio aquella gran multitud, le hizo una pregunta a Felipe y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y atentos a este versículo que de aquí voy a utilizarlo para desarrollar el mensaje del día de hoy. Dice el versículo 6: pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle. Ahora tenemos que tener en cuenta, y yo voy a cogerme a esta frase, que de alguna manera en el aspecto de la fe, es lo que quiero dar a entender en el día de hoy, dentro de la fe tenemos que darnos cuenta que Dios de alguna manera va a permitir ciertas circunstancias para que en los momentos difíciles de alguna manera se pueda desarrollar tu fe y tu carácter. Ahora, podemos decir que bíblicamente hay dos tipos de prueba. Son palabras muy raras que yo tampoco entiendo, pero les digo la traducción. Hay dos clases de pruebas. La prueba que puede venir de Satanás, destinada a destruir al creyente, por así decirlo, y tratar de perjudicar su vida espiritual. Es decir, cuando Dios tienta o Satanás tienta, lo hace con una expectativa, y es de que aquella persona pueda caer, pueda sucumbir ante la tentación. Es decir, al fin y al cabo, intentando que el hombre y la mujer se alejen de Dios. Ese es el fin. En cuanto a esencia, la prueba cuando procede del diablo o se mueve dentro de la prueba. Pero hay otro tipo de prueba que Dios permite, que no es para hacerte caer, no es para perjudicarte, no. Es como aquel examinador que examina al alumno con una expectativa de que supere la prueba. Es decir, espera que el fin de aquel examen sea exitoso para aquel hombre. Y les pongo una ilustración y lo van a entender. Yo pensando lo recibí así. Miren, respetando lo que tengo. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, ustedes verán que cuando van a un campo está el equipo local y el equipo contrario. Si se fijan ustedes, en la grada local van a animar a aquel equipo intentando ayudarles. ¿Para qué? Para que ganen el partido. Pero hay otra grada contraria que no quieren que gane su equipo, ese equipo local, sino que abuchean, pitan, de alguna manera intentan desanimarles para que todo lo que hagan, lo hagan mal. Así es el diablo. Dentro de la prueba, todo lo que sucede, el deseo del diablo es para mal, para que caigas, para que te alejes de Dios, para que caigas en la tentación. Pero Dios no es así, sino que dentro de la prueba Dios espera que apruebes. Como acabo de decir, es como el examinador que examina al alumno y el fin que espera aquel examinador es que apruebe, salga de la prueba exitoso.
La prueba que viene de Satanás, como acabo de decir, destinada a destruir al creyente, que es, lo voy a decir, peirazo. Hay otra prueba que proviene de Dios, que viene de la palabra doquimazo, significa que Dios permite ciertas situaciones o aflicciones en nuestra vida para formar nuestro carácter y asimismo purificar y refinar nuestra fe. Miren, en cuanto al carácter, si nos vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 adelante, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Diga la iglesia, produce. Más fuerte, produce. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En la Nueva Traducción Viviente dice este mismo pasaje, pero por así decirlo de una forma más sencilla. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Se dan de cuenta que dentro de la prueba, de los momentos de dificultad y de aflicción, tienes una oportunidad para desarrollar el carácter como hijo e hija de Dios? Porque yo hago una pregunta, porque ¿en qué esfera se puede desarrollar el carácter y la fe, sino en aquellas situaciones que demanden fidelidad? Lo vuelvo a repetir, porque ¿en qué esfera se puede desarrollar el carácter o fe, sino en aquellas situaciones que demande fidelidad? Es en un contexto, en cuanto a la prueba de dificultades, de aflicciones, que verdaderamente va, por así decirlo, a manifestarse lo que hay en tu corazón. Va a manifestarse la fidelidad en cuanto a ti, en relación a Dios. Miren lo que dice la epístola de Pedro 1 de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Saben lo que está diciendo Pedro aquí? Que la prueba de fuego no debe considerarse como algo extraño. No forma parte de la excepción, sino de la regla general en cuanto a los creyentes. Vivir en las dificultades, aflicciones que contraen la prueba. ¿Saben que cuando Pedro escribe esta primera carta, el contexto histórico, el tiempo que estaban viviendo a los que se dirigían, era un tiempo en el cual estaban sufriendo una persecución feroz? Se cree que en la tradición en ese momento era el emperador Nerón. Fijaros hasta qué punto llegaba la hostilidad hacia los cristianos, que este emperador Nerón provocó él mismo un incendio en Jerusalén, y para justificar este hecho le culpó a los cristianos. Fijaros hasta dónde llegaba la persecución y hostilidad. Y es en este contexto que Pedro les dice a aquellos cristianos: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran
alegría. Porque tengo que decir que antes que participar de la gloria está la cruz. Antes de participar del gozo eterno, Dios de alguna manera permite en su soberanía que experimentes aflicciones temporales. Pablo dice que esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice? Leve y momentánea. ¿Saben que tu aflicción y lo que puedas experimentar ahora y a lo largo de tu vida tiene fecha de caducidad? La aflicción que podamos experimentar en esta tierra no es algo que es para siempre. Pablo dice, leve tribulación momentánea. Y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Pero ahora el argumento lo da así, no mirando las cosas terrenales, que son temporales, sino las celestiales, que son eternas. ¿Sabes? Si tú pones tu visión y tu perspectiva en las cosas eternas, las cosas que te puedan suceder lo tendrás como algo liviano, algo temporal, algo que merece la pena. En una ocasión Dios le tiene que decir a Pablo, te mostraré cuán es necesario que padezcas, que sufras por el Evangelio. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que si alguien te ha predicado que el Evangelio significa no tener problemas, no tener dificultades, no padecer enfermedades, no padecer aflicciones, tengo que decirte que ese Evangelio no es verdadero. Porque a mí la Biblia me dice de las palabras de Cristo, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, el camino y la trayectoria del discípulo es de forma simbólica coger la cruz de Cristo, negarse a sus deseos carnales, caminar en medio de las aflicciones y tribulaciones. Pero tengo una buena noticia, que al igualmente que aquel, como dice el libro de Daniel, cuando los introdujeron en el horno Sadrach, Mesach y Abednego, dice, no eran tres lo que habíamos introducido. ¿Quién es este que es semejante al Hijo de los dioses? Asimismo tengo que decirte, Iglesia del Señor, con todo mi corazón y fe, lleno de convicción, que no estás solo en la prueba. Quizás el horno está calentado 7 veces más de lo normal y ves que quema dentro de ese fuego, de esa prueba, pero tengo que decirte que al igualmente que Sadrach, Mesach y Abednego, no estás solo en la prueba, en el problema, en la aflicción, porque Jesucristo está contigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque tenemos que tener un argumento en medio de nuestro caminar cristiano. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Pero Dios ha plasmado grandes promesas en su palabra. Dice la Biblia en el capítulo 23, versículo 4 de los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué está diciendo el salmista? Aunque ande, es necesario andar, no te puedes parar por medio de la tribulación o las aflicciones. Anda en el nombre de Jesús. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora podríamos preguntar, ¿por qué David? Estás atravesando un valle lleno de sombra, de muerte. Quizás en mente te atemoriza el corazón, la oscuridad por medio de esas situaciones, pero da un argumento tremendo. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tengo que decirte nuevamente y recordarte que no tienes un Dios que se para a lo lejos y se cruza de brazos y pueda contemplar de alguna manera tus acontecimientos, lo que te sucede.
Dios no es un Dios que se para a lo lejos, sino que Él es un Dios cercano, que de alguna manera se acerca ante tu vida personal para hacerte saber por medio de su Espíritu y decirte adelante, ánimo, aunque los problemas se levanten como gigantes, pero el Espíritu, el Paracleto, está a tu lado para poder caminar contigo. Él está con su iglesia. Él está contigo, iglesia del Señor. Echa fuera todo pensamiento, todo lo que provenga del mismísimo enemigo, porque creemos a la verdad de Dios. En el nombre de Jesús. Dios es un Dios personal. Y nuevamente tomo el Salmo 23. ¿Qué dice el encabezamiento? Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor. David dice Jehová es mi pastor. Y ahora utiliza la analogía o el ejemplo de un pastor con sus ovejas. David sabía perfectamente la relación que guardaba con sus ovejas. El pastor es cercano a las ovejas, le da de alimento, les conduce por lugares para que puedan alimentarse. El pastor libra de todo peligro a las ovejas, de lobos, rapaces, de cualquier depredador. Por eso dice el salmista, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de aquí se sienten ovejas del Señor? Dicen amén. Amén. Por lo tanto, si Jehová es tu pastor, nada tenemos que temer. Amén. Aleluya. Pero ahora yo te quiero mostrar rápidamente, termino, la cruz de la moneda. ¿Saben? En tiempos muy antiguos de antaño, aquellos que profesaban su fe de una manera pública al Señor estaban en peligro de perder su propia vida. Recuerdo a un obispo llamado Policarpo, dice la tradición, que era discípulo de Juan el Apóstol. En el momento en el cual procedían a su muerte para echarlo a una hoguera, le dijo a aquellos hombres: di que el César es el Señor y niega de Cristo. Y Policarpo, ¿sabe lo que le respondió? Hace 86 años que sirvo a Cristo y no he recibido ningún mal de parte de él. ¿Por qué de hacer esto? Y la tradición dice que Policarpo prefirió ser echado a la hoguera que negar el nombre de Cristo. Amén. Por causa de la fe manifestada en tiempos de antaños de hombres y mujeres, les ha llevado al peligro incluso de perder la vida. ¿Saben? Pedro, el apóstol del Señor, dice la tradición que a petición de él le dijeron a aquellas personas que le iban a crucificar que le crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Andrés, creo que fue Andrés, el hermano de Pedro, le crucificaron en una cruz en forma de aspa, en una X. Santiago el apóstol, dice la tradición, que lo llevaron hasta el pináculo del templo, lo tiraron abajo y una vez estando abajo, lo remataron con bastonazos. Por medio de tradiciones sabemos que muchos cristianos fueron lanzados a un coliseo lleno de leones por causa de tener fe en Cristo y no querer negar a Dios. Algo más próximo a nosotros. Existen países comunistas como Corea del Sur, China, que tienen que hacer reuniones clandestinas porque si le ven con la Biblia debajo del brazo o confiesan su fe en Cristo, corren el riesgo de que le metan en una prisión. Amén. Pero saben, la obra de Dios no retrocede. Amén. La obra de Dios sigue adelante. Amén. Por eso te digo que todos en mayor grado o en menor grado tenemos nuestras particulares dificultades. Sí que es verdad que los hombres de aquella época incluso perdían la vida. Hoy, al tiempo actual, no pierdes la vida por confesar tu
fe en Cristo, por decir yo soy seguidor de Cristo, yo soy un verdadero cristiano. ¿Saben? El problema no es confesar a Cristo de una manera pública, el problema viene de vivirlo internamente, porque aunque vivamos en estos tiempos presentes, que no corres peligro por decir que yo soy cristiano, sino que el momento difícil o las dificultades vienen de cosas internas del corazón, cuando de alguna manera hay cosas en tu corazón que te impiden de avanzar, te impiden de progresar a Dios. En el nombre de Jesús, y al igual que esos momentos, aquellos hombres tenían dificultades para confesar de manera pública su fe. Hoy en estos tiempos tenemos privilegios de que podemos abrir locales, podemos hacer cultos, porque hay libre, por así decirlo, tenemos libre en este tiempo de democracia, lo podemos hacer. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros desiertos particulares. Y muchas veces Dios te podrá llevar a un desierto de manera particular para hablarte al corazón. Porque acabo de decir que Dios, cuando permite la prueba, no es para que te quedes tendido en el camino, sino para que llegues en el final. Porque como acabo de decir, que Cristo es el examinador de tu vida. Y como buen examinador y maestro, espera que tú apruebes en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en el día de hoy no olvides esto, que en medio de tus dificultades, de tus pruebas y de tus tribulaciones, hay uno que está por encima de todas las cosas. Hay alguien que es soberano, hay alguien que si Él no quiere que pases por ciertas cosas, no lo pasará. Pero como soberano, si Él quiere que atravieses por el valle de la sombra y de la muerte, tendrás que atravesarlo. Pero lo más importante es esto, de saber que tienes la compañía del príncipe de los pastores, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él no te deja solo, Él no te deja solo. Aleluya. Miren lo que dice Oseas, y cierro ya aquí. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Saben? Estas palabras de Dios fueron dirigidas a un Israel infiel que se daba con sus numerosas amantes en representación de diferentes ídolos. ¿Saben dónde dice Oseas que llevará a aquel pueblo? Al desierto. ¿Saben que en el desierto no hay nada? Solo hay serpientes, hay escorpiones. Puedes padecer de frío durante la noche y de mucha calor durante el día. ¿Saben por qué? Porque en el desierto no tienes ninguna distracción. Y allí Dios es donde te habla. Para que no tengas ningún tipo de distracción. Y es Dios que, por así decirlo, permite llevarnos al desierto, a nuestros desiertos particulares, para que así de alguna manera podamos escuchar la voz de Dios. Y que tengas en cuenta que por medio de las aflicciones Dios te está diciendo que le necesitas. Es por medio de las aflicciones, de manera general, ya no en la iglesia, sino en el mundo, por medio del sufrimiento, Dios está diciendo que la humanidad necesita a Dios. Como dijo un teólogo, Dios susurra los placeres, habla la conciencia, pero el sufrimiento es el megáfono que Dios utiliza en un mundo lleno de sordos. Por eso Dios te lleva al desierto, donde no puedas tener distracciones. En el desierto solamente esperas que Dios te hable, para que Dios te pueda socorrer. Por lo tanto, ten en el día de hoy seguridad de que si Dios de alguna manera permite ciertas dificultades en tu vida, no es para que te quedes tendido, porque la prueba es un viaje de ida y de vuelta. Lamentablemente muchos se han quedado en la ida, no lo han superado, pero aquellos que tienen la naturaleza del Espíritu,
Aquellos que han entendido que han sido llamados para andar en contra de tormentas y de dificultades, entenderán que aunque se encuentren en medio de las dificultades, hay uno más grande que nosotros mismos. Hay uno más grande que todas las cosas, y su nombre es Jesucristo. ¿Quiere cerrar sus ojos un minuto? Pídale al Espíritu Santo que de alguna manera le ministre con esta palabra. Tenía algunas cosas más para compartir, pero lo dejo aquí. Dile, Señor, gracias, porque por medio de tu palabra me haces entender que no estoy solo, no estoy sola. Dile, Señor, produce suficiente fe para creer que tú estás conmigo. Díselo al Señor, porque muchas veces aparece la incredulidad, la desesperación. Dile, Señor, aparta toda incredulidad. Hazme sentir, hazme tener convencimiento de que tú estás conmigo. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por tus misericordias. Aleluya. Aleluya. Yo, con el permiso del pastor, voy a tomarme la libertad. 3 minutos, por favor. ¿Podemos apagar las luces? 3, 4 minutos.